Ok, vamos a dar inicio con nuestra tercera sesión referente, o, bueno, de la materia de Derecho Laboral. Como recordarán, quienes están aquí presentes, pues haciendo un poco de recapitulación de nuestros temas anteriores, pues hemos tocado lo concerniente a lo que son pues las condiciones de trabajo. Sí, se llama así condiciones de trabajo porque hay que hacer una distinción. Llamamos condiciones de trabajo a todo lo tocante o lo que es referente a contratos, salarios, jornada de trabajo, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, días de descanso, lo que es el finiquito también, lo correspondiente a lo que es el reparto de utilidades, que pues en ese tema sabemos que hay una actividad que se quedó como tarea, sí, y pues la estaremos checando en unos momentos. Entonces, todos estos tópicos que he estado mencionando, pues es parte de las condiciones de trabajo, ¿no? Aparte vamos a encontrar también, si en algún momento ustedes lo llegan a escuchar o le llegan a leer, de igual manera en la Ley General, la Ley Federal del Trabajo se encuentra lo que conocemos como las condiciones generales de trabajo. Si las condiciones generales de trabajo, pues aplica para el sector o los gremios sindicales, ¿sí? Los gremios sindicales, ellos no se manejan por un contrato de trabajo como es el caso de los trabajadores individuales. Los trabajadores sindicalizados pues se manejan derivado de la naturaleza de su agrupación. Ellos tienen en sí un documento que se llama Condiciones Generales de Trabajo, que efectivamente pues está reiterado tanto por las personas que detentan la calidad de líderes sindicales, así como pues los patrones, ¿no? Y esto debe ser aprobado, pues lo que por quien actualmente conocemos como los centros de conciliación o los centros de registro laboral, ¿sí? Que anteriormente pues conocíamos como las juntas de conciliación, las juntas locales o las juntas federales, ¿no? Entonces, todo esto, pues nosotros lo veíamos en nuestra sesión anterior, ¿sí? Tanto, por ejemplo, lo que eran las vacaciones, lo que era la prima vacacional, lo que eran los días de descanso, lo que era el finiquito, ¿no? Y platicábamos entonces que en esta parte, lo que era el finiquito, pues concordábamos el que el finiquito, pues era en sí si bien llamarlo una prestación, pues es una cantidad de dinero, ¿sí? O un monto de dinero al cual se tiene acceso o se tiene derecho cuando se da por terminada la relación laboral, ¿no? Decíamos, el finiquito pues está integrado pues de los días trabajados en el transcurso del mes que se quedan a deudar al trabajador, por su parte proporcional del aguinaldo, por las vacaciones no disfrutadas en caso de que hubiera tenido derecho a esa prestación, que ya vimos cómo es que procede, así como la prima vacacional, ¿sí? Y la prima de antigüedad en caso de que esa sea la forma en la cual procede, ¿no? Por último, nosotros analizábamos también lo que era lo tocante a lo que era la capacitación y el adiestramiento. Decíamos, la capacitación y el adiestramiento pues es un derecho para el trabajador y es una obligación para el patrón. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene ese derecho a tener capacitación y a recibir adiestramiento, ¿sí? Entonces, esto se encuentra comprendido dentro de las obligaciones que tiene el patrón en la empresa, ¿no? ¿Qué es la capacitación? ¿Qué es el adiestramiento? Es proporcionar la enseñanza de los conocimientos técnicos, así como la habilidad de una destreza en el manejo o en el desarrollo del empleado, ¿sí? O en las capacidades que tiene que tener el empleado para desarrollar, pues, las labores que le fueron encomendadas, ¿no? Y por último, también lo que nosotros estudiábamos era lo concerniente al reparto de utilidades. En este tema del reparto de utilidades, por ahí Kevin, Valdemar, díganme ustedes qué idea quedó precisa o concisa acerca del reparto de utilidades, qué entendemos por reparto de utilidades y de acuerdo a la guía que ustedes, bueno, que se habilitó en la plataforma y que pudieron leer, díganme qué entendimos por reparto de utilidades. Escuchó Kevin o Valdemar. Bueno, el reparto de utilidades, lo que entendí, o también llamado PTU, es lo que se da cada año de acuerdo a las ganancias de la empresa, a la rentabilidad de la empresa, y se saca un porcentaje por los días trabajados en el año y por el sueldo. Eh, hay una ley que, bueno, hace poco se hizo una nueva reforma, ¿no? Donde ya hay un tope de lo que antes
se daba eso con el fin de que las empresas que no daban este reparto de utilidades, pues los obligaba a pagarles a los trabajadores. Efectivamente, que en este caso, en la guía que les habilité, gracias, Valdemar, en este caso, en la guía que les habilité, pudieron observar que había un apartado que señalaba qué es lo que se debe observar para cumplir con las obligaciones que se tiene en materia de reparto de utilidades, o lo que es el PTU, ¿no? Y referente a lo que era el cálculo del porcentaje de participación, ¿no? Que debe ser el cálculo o el aproximado del 10% sobre la renta gravable, ¿no? Y esto, pues, sabemos, tiene un efecto o tiene, por ejemplo, el antecedente en una resolución que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación por ahí de septiembre del 2020, ¿no? Entonces, eso es como, son puntualizaciones que están en esta guía para cumplir de manera, pues, idónea lo que se tiene previsto en, pues, lo referente al reparto de utilidades, ¿sí? Que está considerado en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa pudimos entender por ahí, Kevin? ¿Qué otra cosa pudiste rescatar de la lectura que se realizó acerca del reparto de utilidades? Kevin, ¿estás por ahí? ¿Sí me escucha? Sí, claro, adelante. Bueno, el reparto de utilidades era un derecho irremunerable para los trabajadores y también había interpretación favorable al trabajador, que era en caso que dudas sobre la norma legal, se debe aplicar la interpretación más favorable al trabajador. Y Ujú. también era calcular del porcentaje de participación, que era El, como, que era un porcentaje de las utilidades que debe ser del 10% sobre la renta gravable de la empresa. esto es, obviamente, pues todo lo que todas las operaciones que realiza la empresa y se hace este cálculo sobre ese 10%. Entonces, esta guía pues se realiza o está, como lo mencionaba Valdemar, pues este tipo de reformas pues se hacen en atención, ¿no? A dar cumplimiento a lo que está establecido en la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones las empresas efectivamente pues no hacían participable al empleado acerca de este derecho que se tiene, que es el reparto de utilidades. ¿Por qué se hace el reparto de utilidades? Pues porque los trabajadores sí colaboraron o de manera activa en el logro o en el cumplimiento de metas que se establecieron por la empresa y motivo por el cual pues lleva a que el trabajador, los trabajadores pues tengan directamente la participación en este reparto de utilidades, ¿no? Evidentemente pues habrá empresas en las cuales no sea o no opere esta condición, sin embargo pues tenemos que, ahí la propia ley lo señala, cómo es que se va a hacer el cálculo, ¿no? En ese sentido vamos a dar continuidad. Si podemos ver mi presentación, que es el riesgo de trabajo. Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces continuando un poco con nuestros temas en esta parte de lo que es el derecho laboral, tenemos también lo que son los riesgos de trabajo, ¿no? ¿Qué sabemos o qué podemos entender en este momento por un riesgo de trabajo? Valdemar, ¿qué suena para ti un riesgo de trabajo? Y ojo con esto, sí es importante que vayan empezando a tomar por ahí una nota, un apunte, porque el término riesgos de trabajo va a agrupar dos conceptos y esos dos conceptos, pues obviamente los vamos a entender como un riesgo de trabajo. Sin embargo, en este momento, pues quisiera saber qué perspectiva tienen ustedes acerca de lo que es un riesgo de trabajo. Valdemar, ¿qué es para ti un riesgo de trabajo? Pues dentro de una empresa, riesgos de trabajo son las posibilidades que un trabajador pueda sufrir, ¿no? Un daño físico, mental o emocional también, eh, o condiciones que pongan en peligro su entorno laboral. Ok, perfecto, muchísimas gracias, Valdemar. Kevin, ¿qué te suena o qué idea tienes de lo que puede ser un riesgo de trabajo? Pues a mí sería como un accidente o una lesión o alguna enfermedad que pueda sufrir en el transcurso en el que trabajas. Ok, muchísimas gracias, Kevin.
¿Qué entendemos por un riesgo de trabajo? Y es muy importante que lo dejemos puntualizado. Los riesgos de trabajo están contemplados en el artículo 472 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Podemos definir los riesgos de trabajo, ¿sí? Como limitantes, ¿no? Una limitante que se va a dar para el posterior desarrollo de las actividades que de manera normal venía desarrollando un trabajador, ¿no? Entonces, eso es un riesgo de trabajo. Ahora bien, los riesgos de trabajo están divididos, sí, eso sí, tomen nota por ahí, están divididos, sí, en dos categorías. Unos son los accidentes de trabajo y otros son las enfermedades del trabajo, ¿sí? Entonces, tanto a accidentes del trabajo como enfermedades del trabajo los vamos a conocer como riesgos de trabajo, ¿no? Nuevamente, a partir del artículo 472, nosotros vamos a encontrar cómo está diferenciada esta parte. Ahorita vamos a entrar en el estudio de esos numerales, ¿sí? O bueno, de los conceptos generales, y también lo vamos a encontrar en el artículo 352 de la ley, si nuestra ley de la materia, que pues sabemos que es nuestra ley federal del trabajo. Entonces, sí queda claro que los riesgos de trabajo, sí son tanto accidentes del trabajo como enfermedades del trabajo, si lo entendemos, Kevin y Valdemar. Y también con esto quiero señalar que accidentes del trabajo y enfermedades del trabajo son conceptos diferentes, están normados de manera diferente, están caracterizados en tablas diferentes, tienen consecuencias diferentes, ¿sí? Las obligaciones o los derechos que surgen tanto para patrón como para trabajador son diferentes, ¿sí? Actualmente, se ha logrado, sí, se ha logrado que la tabla de enfermedades del trabajo actualmente, sí, a partir de 2022, pues ahora se haya ampliado, ¿no? Y que anteriormente de un número reducido que estaba condicionado a ser categorizado como una enfermedad del trabajo, pues ahora se haya ampliado, ¿no? Donde se conocen pues algunas otras enfermedades que son generadas con motivo del desempeño de una labor remunerada. Estamos hablando entonces que pues las luchas sociales que ha tenido la clase trabajadora, pues ha tenido consigo ciertos beneficios. ¿Por qué? Porque el hecho de que se reconozca y se valide que en efecto un trabajador está sufriendo, está siendo aquejado por una enfermedad del trabajo, pues evidentemente trae consigo una consecuencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se puede determinar tal vez un tipo de discapacidad, se puede determinar algún tipo de impedimento para seguir realizando el trabajo y que esto no sea una situación delimitante para que el trabajador pueda en algún momento recuperarse y seguir desempeñando su labor o durante el tiempo que se determine que hay hay una incapacidad, sí, pues él siga percibiendo el salario que le viene siendo remunerado, ¿no? Que es importante también mencionar en este apartado, ¿no? Tanto las enfermedades del trabajo como los accidentes del trabajo. Recordemos nuevamente, nosotros estamos ubicándonos en el artículo 123 constitucional, apartado A, que nos dirige a la Ley Federal del Trabajo y que esto está directamente concatenado con los derechos a seguridad social que están siendo proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que conocemos como el IMSS, ¿no? Así está como que conectada esta parte. ¿Por qué? Porque recordemos lo que veíamos en nuestras primeras sesiones. 123 constitucional, apartado B, hace alusión a lo que son los trabajadores al servicio de los poderes, ¿sí? Del Estado, que es el poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿sí? Cualquiera de estos sectores pues están regulados en el apartado B del 123 constitucional y nos hace alusión o nos va a direccionar a lo que son las leyes, sí, de los trabajadores al servicio de los poderes de tal estado o de la federación. Y entonces en este caso ya no es aplicable la Ley Federal del Trabajo, por tanto entonces hay otro tipo de seguridad social, ¿no? Lo que son por ejemplo, lo conocemos como ISFAM, como ISSSTE, ¿no? Que es en el aspecto estatal o federal, ¿no? Y entonces es otro tipo de normativa. Si nosotros en este momento estamos hablando nuevamente, 123 apartado A, empleados generales que están regulados por la Ley Federal del Trabajo y por tanto, pues las condiciones de seguridad social que están concatenadas o que son aplicables son aquellas que están
condicionadas o que están dilucidadas en lo que es o lo que conocemos como el Instituto Mexicano del Seguro Social y que tiene aparte su propia ley reglamentaria, ¿no? Entonces, en ese entendido, pues nos estamos nosotros normando. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que tengamos el precedente. ¿Por qué? Porque existe una tabla que cuantifica, ¿sí? Que va a cuantificar el hecho de los accidentes y las enfermedades por cuanto hace al tipo de incapacidad o a los pagos que se les tienen que hacer a las personas que en determinado momento muestran, por ejemplo, una incapacidad permanente, ¿sí? Una incapacidad de la cual ya no se pueden recuperar y que hay una clasificación. Si esta clasificación que nosotros estamos estudiando está directamente condicionada o está fundamentada en lo que es la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, una vez que hemos dado ese largo antecedente, quedamos entonces que los riesgos de trabajo son tanto accidentes de trabajo como enfermedades de trabajo. ¿Sí estamos de acuerdo con esto, Kevin y Valdemar? Sí, maestro. Sí, ok. Perfecto, entonces vamos a continuar, ¿no? Y decimos aquí, ¿cómo definimos los riesgos de trabajo? ¿No? Dice aquí entonces, ay, se movió, dice, los riesgos de trabajo los vamos a definir, sí, los vamos a definir desde el artículo 472 nos da esta definición que dice que los riesgos de trabajo van a ser accidentes y enfermedades, ¿no? A los cuales están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del desempeño de su trabajo, ¿no? Y a partir del artículo 473, sí, pues ya nos empieza a definir en qué consiste cada uno. ¿No? Este es el fundamento. Entonces nosotros podemos determinar, ¿sí? Por ejemplo, y aquí sí es importante que si tienen por ahí un blog de notas o están tomando notas importantes, pues lo vayan apuntando, ¿no? Número 1. ¿Cuál es la definición de un accidente de trabajo? ¿Sí? No es lo mismo, nuevamente, no es lo mismo un accidente de trabajo que una enfermedad de trabajo. Sin embargo, ambos en conjunto, tanto el accidente de trabajo como las enfermedades del trabajo, pues comprenden un riesgo de trabajo. ¿Qué es un accidente de trabajo? Es una lesión orgánica, ¿sí? Es decir, un daño en el organismo, ¿sí? En el cuerpo, en lo que es la fisionomía. Entonces, un accidente de trabajo es una lesión orgánica o una perturbación funcional, ¿sí? Una forma de perturbar el funcionamiento, ¿sí? Ya sea inmediato o posterior, o bien también la muerte, ¿no? Que está producida o que se produce repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, ¿sí? Entonces, eso vamos a considerar como un accidente de trabajo, una lesión orgánica, una perturbación funcional, ¿sí? Ya sea un daño que se genera en el organismo, una perturbación en la forma de funcionamiento que impida el óptimo funcionamiento, si ya sea en el momento o posterior, ¿sí? A un tipo de accidente del trabajo. Y pues en algunos casos los accidentes de trabajo conllevan a la muerte del trabajador, ¿no? ¿Cómo se produce un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo pues se produce de manera repentina en el ejercicio, ¿sí? En el transcurso o en el momento en el que se está realizando, se está llevando a cabo la jornada laboral con motivo del trabajo, ¿no? Ya sea en cualquier momento, en cualquiera del tipo de jornada que fuere que se esté prestando, ¿no? ¿Qué más contempla la ley? Los accidentes de trabajo de igual manera se generan, ¿sí? No únicamente en el momento en el que se desarrolla la jornada laboral, ¿no? También se generan, ¿sí? También se generan, ¿sí? Que cuando se generan, se pueden incluir los accidentes, ¿sí? Los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador, ¿sí? Directamente de su domicilio al centro de trabajo y del centro de trabajo a su domicilio, ¿no? Entonces, ya entendemos que un accidente de trabajo es una lesión orgánica o una perturbación, ¿sí? Que se da de manera funcional, ya sea de manera inmediata, es decir, en el momento, ¿sí? O de manera posterior, es decir, que hay una consecuencia derivada de un accidente y que en algunos casos produce la muerte, ¿no? Evidentemente, esto tiene que ver de manera directa con el desempeño de la jornada laboral, ¿sí? Es decir, con motivo del trabajo que se encuentra cumplimentando, ¿no? Y
incluye también, no únicamente en el momento del cual se desarrolla la jornada laboral, la ley también contempla que puede ser un accidente de trabajo, aquel accidente que se genera cuando el trabajador de manera personal o de manera directa se traslada, ¿sí?, de su domicilio al centro de trabajo o del centro de trabajo a su domicilio. ¿Dónde encontramos esto? Pues en el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Ahora bien, ¿qué es una enfermedad de trabajo? ¿Sí? Esta enfermedad de trabajo la vamos a encontrar determinada en el numeral 475. ¿Y qué es una enfermedad de trabajo? ¿Sí? Es un estado patológico, es decir, hay un padecimiento, ¿no? Un padecimiento orgánico, un estado patológico que es una patología, muestra un inicio, muestra un desarrollo, ¿sí? Que viene a alterar el funcionamiento orgánico de un trabajador, en este caso, ¿no? Es un estado patológico que deriva, ¿sí? O es decir, tiene un antecedente o es consecuencia de una acción continuada, ¿sí? Hay una continuidad de una causa que tiene su origen o tiene su motivo en el trabajo, ¿sí? Es decir, derivado de la actividad laboral que el trabajador desarrolla de manera continua, esta actividad genera, ¿sí?, para un tipo de daño orgánico, se genera un estado patológico, es una patología, hay ciertos síntomas que intervienen en el óptimo desarrollo del organismo, de la fisionomía, de la forma en la que trabaja, ¿sí?, el organismo y trae consecuencias negativas, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad de trabajo, tiene su origen nuevamente en las actividades que el trabajador desarrolla, ¿no? Con motivo del cual se ve obligado a prestar sus servicios, ¿no? Entonces, en esta parte, Kevin y Valdemar, ¿sí entendemos la diferencia que hay entre una enfermedad del trabajo y un accidente del trabajo? No, con toda confianza, díganme. Sí, maestra. ¿Sí? Una, un accidente de trabajo es algo que pasa repentinamente, ¿no? Puede ser en un turno cualquiera. Y la enfermedad Exactamente. de trabajo se da a largo plazo, se puede decir. Por Sí, ejemplo, alguien que trabaja con... Sí, maestra. sí, no, dime, Valdemar, ¿alguien que trabaja con qué, perdón? Por ejemplo, aquellos que trabajan en lo que es la soldadura y todo eso, a largo plazo, pues vienen enfermedades. Efectivamente, entonces estamos hablando, como tú bien lo dices, la diferencia que nosotros podemos, o básica que podemos determinar, es que, pues, el accidente, pues, como su propio nombre lo dice, pues, es una situación, un hecho imprevisto, ¿sí?, que genera un menoscabo, ¿sí?, en el funcionamiento o inclusive genera la muerte del trabajador, ¿no? Derivado del desempeño de una jornada laboral, ¿no? Es un hecho que no se tiene previsto, que no se tenía planificado, que nadie lo consideró, pero que se dio, ¿no? Y que tiene consecuencia. ¿Por qué? Porque tiene una consecuencia, pues porque va a generar un menoscabo en el estado de salud del trabajador, ya sea en el momento o ya sea con las consecuencias que se tienen. Y en algunos casos, pues los más lamentables es que se puede generar la muerte del trabajador, ¿no? Y por otra parte, la enfermedad del trabajo, como su propia definición lo señala, es un estado patológico, ¿no? Una enfermedad es un estado patológico porque tiene un inicio, muestra ciertas características que nuevamente causan un detrimento en el funcionamiento del organismo del trabajador, pero sí que este estado patológico, sí, tiene su origen en el trabajo que pues el empleado está desarrollando, en el motivo del cual se ve obligado a prestar sus servicios, ¿no? Entonces, ambos, tanto la enfermedad del trabajo como el riesgo de trabajo, forman parte, sí, de lo que son los riesgos de trabajo, ¿no? Ahora bien, el artículo 476 nos dice que van a ser consideradas enfermedades de trabajo las que determine la ley y la actualización que realice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Así está la ley. Y entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que regularmente cada año, así como cambian los salarios mínimos, pues cada año esta tabla de enfermedades, pues se realiza una revisión, ¿no? Hacen un análisis, se hace un estudio acerca de cómo están consideradas o cuáles están compuestas, ¿no? Y les voy a empezar a mostrar esta parte que está aquí. ¿Sí se puede ver mi ley federal del trabajo? Sí, No, maestra. maestra. Ok.
¿Sí la ven? Sí, sí, Sí. ya. Ah, ok, perfecto. Entonces, miren, nuevamente. Entonces dice ahí que ahora vamos a centrarnos en lo que son las enfermedades del trabajo, ¿no? Y vean aquí. Señala la propia ley que las enfermedades del trabajo pues deberán estar siendo actualizadas o la lista tendrá que estar siendo actualizada y, y siendo revisada. ¿Dónde vamos a encontrar la lista de las enfermedades del trabajo? Pues la vamos a encontrar en nuestra Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y la podemos ver aquí entonces, a partir del artículo 513, ¿sí? En el artículo 513, a partir del 513, se van a dar cuenta que son muchísimos apartados, ¿sí? Son aproximadamente, estamos hablando, tal vez unas 40 hojas que abarca las tablas, ¿no? Y dice el artículo 513, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social actualizará, ¿sí?, las tablas de enfermedades del trabajo. ¿Y por qué es importante actualizarlas? Chequen esto, porque tiene que haber una evaluación de incapacidades permanentes, ¿sí?, resultantes de los riesgos del trabajo. Y aparte también hay algo que se llama un catálogo de las cédulas para la evaluación de las enfermedades del trabajo, ¿no? Entonces, los cuales son de observancia general en todo el territorio nacional. Y se preguntarán ustedes entonces, ¿quién hace esta evaluación o cómo determinan cuánto tiempo le van a dar de, por ejemplo, si hay una incapacidad permanente, si hay una incapacidad tal vez transitoria? ¿Quién hace esta evaluación y con fundamento en qué, no? Porque a veces surge esta discrepancia que decimos, pues ya fue al IMSS el trabajador y pese a que tal vez perdió la visión de un ojo y tal vez no le dieron la incapacidad permanente, ¿no? Y está, pues ya no está capacitado para trabajar, ya la perdió completamente la visión y esto derivado tal vez de algún tipo de enfermedad que desarrolló. Sin embargo, pues estos médicos, sí, que realizan este tipo de evaluaciones, pues se están basando en la normativa que está emitida y nos dice el artículo 513. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a actualizar las tablas de enfermedades del trabajo, que son las que empiezan más adelante, y hay otro catálogo que se llama Evaluación de Incapacidades Permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, así como el catálogo de las cédulas para evaluación de las enfermedades de trabajo, los cuales son de observancia general en todo el territorio nacional. Entonces, en todos los estados que comprenden la República, se tendrán que observar, se tendrán que respetar, se tendrán que cumplir lo que está consagrado pues en esta Ley Federal del Trabajo. El catálogo de las cédulas para evaluación, ese sí es un decreto que se encuentra independiente, sí, de lo que estamos viendo nosotros en nuestra Ley Federal del Trabajo, ¿no? Sin embargo, pues en este caso únicamente yo les estoy mostrando, pues para fines generales o prácticos, lo que es la tabla de enfermedades del trabajo, ¿no? Y nos dice aquí, ¿quién va a actualizar estas tablas? Lo tiene que actualizar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y solicitar la opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Así como especialistas en la materia. Y entonces ahí está, a partir del artículo 513, ¿sí? Del 513, empieza lo que son las tablas o la tabla de enfermedades del trabajo, ¿sí? Y la viene manejando por grupos, ¿sí? Lo que son, por ejemplo, o lo que nosotros podemos ver, las enfermedades infecciosas y parasitarias, ¿no? Y viene ahí desahogado todo esto. Viene, viene evidentemente pues desarrollado por grupos, ¿no? Lo primero pues son, nuevamente en el grupo 1 encontramos enfermedades infecciosas y parasitarias, ¿no? Todas estas que son enfermedades pues que se pueden dar o que se padecen por el cumplimiento de algún tipo de trabajo, ¿no? Entonces aquí está y viene una descripción, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si nosotros hiciéramos alusión a, por ejemplo, otra reforma que se hizo, lo podemos ver ahí en nuestra pantalla, con motivo de la pandemia, de esta pandemia que se empieza o que empieza a desarrollarse en 2020. Entonces, se hace esta modificación a la ley, sí, esta reforma a la ley, y ahora vemos que ya está considerada como una enfermedad del trabajo, lo que es el COVID-19, ¿no? Tiene un código. Estos códigos, ¿por qué los ocupan? Porque al momento de emitir un tipo de dictamen, ¿sí? De cualquier tipo, pues se le pone este código
o por parte de los profesionales de la salud, nuevamente, sí, regularmente son médicos adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes se encargan en concordancia con esta ley federal del trabajo, así como la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y el catálogo, las cédulas para determinar las incapacidades, pues ocupan este tipo de códigos, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, en el COVID-19, dice los trabajos de acuerdo con su nivel de riesgo de exposición a la gente son, ¿no? Y viene ahí quiénes son o quiénes están determinados o qué tipo de riesgo a la exposición tienen, ¿no? Quiénes son las personas que, por ejemplo, pueden estar o qué tipo de trabajadores están, por ejemplo, en riesgo de padecerla. Hasta esta tabla no vamos a encontrar nosotros el tipo de incapacidad que se da o el tipo de pago que se tiene que hacer, o algún tipo de pensión en caso de que exista algún tipo de impedimento para seguir laborando. Eso viene un poco más abajo, ¿no? Pero todas estas tablas nosotros las podemos encontrar aquí, y nosotros lo vemos aquí, y básicamente estas tablas que empiezan en el 145, pues vemos que acaban en la página 221, ¿sí? Y todo esto comprende lo que son la tabla de las enfermedades que son del trabajo. Entonces, voy a avanzar para que ustedes puedan verlo. Nuevamente, esto lo vamos a encontrar, pues todo está en nuestra Ley Federal del Trabajo. Lo que sí no vamos a encontrar aquí pues va a ser la cédula, sí, la cédula para evaluación, sí, porque esa pues eso está emitida en un decreto aparte. Entonces, este tipo de tabla o la tabla que nosotros podemos encontrar aquí termina en nuestra página 221. Déjenme avanzar hasta esa parte para que podamos ver. Está. Y en toda esta, vean aquí, ¿no? Vienen precisamente todas las enfermedades que están consideradas como enfermedades de trabajo, ¿no? Esto pues para efecto de que se les dé una cuantificación, una calificación, porque pues porque hay algunos casos en los cuales pues algún tipo de padecimientos y cuando se genera, por ejemplo, la muerte del trabajador, pues sabrán ustedes que en caso de que tenga algún tipo de dependiente de beneficiario, pues se tiene derecho a una pensión o cuando entonces el caso o el nivel de afectación orgánico sea tal, sí, que la persona quede incapacitada para trabajar, sí, pues entonces tendrá derecho a un tipo de pensión, ¿no? Una vez que acaban, que nosotros podemos ver aquí, ahí está aquí, ¿no? Que acaba este catálogo y vemos, por ejemplo, aquí se puede ver en su pantalla, en el padecimiento 193, inclusive está calificada lo que es la infertilidad masculina, ¿no? Que está considerada como una enfermedad del trabajo, ¿no? Y lo vemos, vamos a bajar y posterior a las enfermedades, ¿sí? Ya vimos que son 194 enfermedades que actualmente se encuentran en el catálogo. Tenemos que aparece una tabla, ¿sí? Para la evaluación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, ¿no? Y aquí vemos, ¿sí? Esta tabla para evaluación nuevamente se va a ocupar para valorar las incapacidades permanentes. ¿Cuándo va a existir una incapacidad permanente? Ahorita vamos a ver cómo se clasifica, ¿no? Esta tabla que viene en el mismo artículo 153, pero terminando las 194 enfermedades del trabajo. Esta tabla aplica tanto para accidentes como para enfermedades. ¿Por qué? Porque nos habla de riesgos de trabajo, entonces aplica para ambos. Entonces, esta tabla nuevamente se ocupa para calcular, ¿sí? ¿En qué momento va a haber una incapacidad permanente, ¿no? Y por ejemplo, vamos a ver en el caso de pérdidas, ¿no? Por ejemplo, de los miembros superiores, nada más vamos a analizar este. En el número 2 nos habla por la pérdida parcial de la clavícula. Y la tabla califica que si hay una pérdida parcial de la clavícula, entonces, sí, la evaluación de la incapacidad será del 20%, ¿no? Ahora bien, esto no se queda aquí porque para determinar, por ejemplo, sí, para determinar algún tipo de incapacidad para seguir desarrollando un trabajo o para determinar, en caso de que exista una incapacidad permanente y tener algún tipo de pensión, nos tenemos que redireccionar a lo que es la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y ahí nos va a regresar nuevamente a hacer concordancia con lo que es la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y nos va a decir, por ejemplo, si hay una pérdida del 20%, si de un miembro superior que esté determinado
en la tabla de evaluación de incapacidades, entonces el trabajador tendrá derecho a tal prestación, ¿no? Sin embargo, pues podemos nosotros apreciar en nuestra Ley Federal del Trabajo cómo están determinadas pues estas tablas de evaluación de incapacidades de los riesgos de trabajo, ¿no? Ya sabemos entonces que hay nuevamente 194 enfermedades del trabajo que están catalogadas en la ley a partir del artículo 153, que existe una tabla para determinar las incapacidades permanentes de los riesgos de trabajo, sí que la podemos ver aquí. Nuevamente, es necesario que se tenga contemplado que no basta nada más con estas tablas, se tendrá que hacer alusión o se tendrá que hacer concordancia pues, con lo que está establecido en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Y lo podemos ver aquí. Son varias tablas, ¿sí? Para diferentes evaluaciones. Nuevamente, pues todo esto tiene que ver con los riesgos de trabajo, tanto enfermedades como lo que son los accidentes de trabajo. Entonces, ahí está. De igual manera, pues ya está en su plataforma. Me parece que ya les habilité la ley para que en algún momento pues lo puedan considerar, ¿no? Regresando a nuestra presentación, Kevin y Valdemar, pues podemos ver aquí, nuevamente aquí se los puse, ¿no? Estas riesgos de trabajo pues están considerados a partir del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. Y ahí podemos encontrar las tablas de enfermedades del trabajo, las tablas de calificación de incapacidad permanente por riesgo de trabajo. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a continuar en esta parte, ¿no? Ahora bien, decíamos, los riesgos de trabajo, que son tanto enfermedades como accidentes, pueden generar, ¿sí? Pueden generar, número uno, una incapacidad temporal, ¿sí? Pueden generar una incapacidad permanente, parcial, ¿sí? Pueden generar también una incapacidad permanente total. En los casos más extremos puede generar la muerte, ¿sí? Y pues otra cuestión que está catalogada, la desaparición derivada de un acto de delincuencia. ¿Qué es la incapacidad temporal? Valdemar, ayúdame con el primer concepto, que es la incapacidad temporal, por favor. Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Ok, gracias, Kevin, apóyame con el segundo y el tercero, por favor. Incapacidad permanente. Parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que le imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Ok, muchísimas gracias. Y aquí pues falta obviamente la muerte, que pues evidentemente trae otras consecuencias, ¿no? Entonces decíamos, hay diferentes tipos de incapacidades de acuerdo a lo que está contemplado en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Por una parte, la temporal, que pues sabemos que hay una pérdida o una obstrucción o un impedimento, ¿sí? De algún tipo de facultad, de aptitud, de situación física o tal vez mental, que impide, ¿sí? Impide de manera parcial, estamos hablando de tiempo, de manera parcial, ¿sí? O totalmente a una persona desempeñar su trabajo por algún tiempo, ¿no? Esos son los casos más comunes que logramos a veces ver. Una incapacidad permanente parcial, ¿sí? Es una disminución de las facultades o aptitudes de una persona, pues, para trabajar, ¿no? Podemos hablar que hay una disminución tal vez de algún tipo de función orgánica, ¿sí? Que, pues, ya no va a tal vez mejorar, ¿sí? No hay un detrimento completo del organismo, hay un detrimento parcial, pero este detrimento parcial le va a impedir, sí, seguir trabajando, ¿no? La incapacidad permanente total, ¿sí? Es la pérdida de todas las facultades, de todas las aptitudes de una persona, ¿sí? Que la va a impedir desempeñar cualquier tipo de trabajo para toda su vida, ¿sí? Para toda su vida. No puede ni desempeñar ningún tipo de trabajo. ¿Por qué? Pues porque todas sus facultades se ven coartadas, se ven terminadas, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto? ¿Qué consecuencias trae? ¿Sí? Una de las consecuencias más comunes que nosotros podemos conocer, pues es que se tienen que determinar indemnizaciones, ¿sí? Tienen que determinar indemnizaciones derivadas, ¿sí?
de un riesgo de trabajo. Y las indemnizaciones que vamos a entender como indemnización, pues a ese pago o a ese derecho al cual va a tener pues acceso el trabajador derivado a que sufrió algún tipo de accidente o enfermedad del trabajo. ¿Cómo se va a calcular? ¿Sí? La ley señala que para determinar estas indemnizaciones se va a tomar como base el salario diario, ¿sí?, que percibía el trabajador al momento de suceder el riesgo de trabajo, ¿sí? Y los aumentos que pudieran haber sucedido posteriores, ¿no? Y que correspondan al empleo o cargo que se desempeñaba hasta en tanto y cuanto se determine el grado de incapacidad. ¿Qué pasa con esto? Cuando se da una enfermedad o un accidente de trabajo, pues sabemos que al momento no se determina la incapacidad, ¿no? Hay un proceso, ¿sí? Un proceso que nuevamente reitero, en este momento, dada la naturaleza de la normativa que estamos estudiando, el órgano o el instituto que se encarga de determinar esto, pues es el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Que dentro, pues, de los trámites administrativos que realiza, ¿sí? Pues tendrá que determinar entonces, ¿sí?, cuál va a ser el porcentaje de indemnización que se le tendrá que entregar a un trabajador que sufra algún tipo, por ejemplo, de incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial o incapacidad permanente total, o en todo caso, pues, por ejemplo, cuando hay una muerte, ¿no? Hay beneficiarios, hay deudos que tendrán derecho al cobro, sí, de lo que es una indemnización o en todo caso una pensión por concepto de la muerte generada por motivo de un riesgo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las indemnizaciones, pues ya sabemos que hay una base para el cálculo del monto, ¿no? Es decir, se va a tomar como consideración el salario base diario, sí, que percibe el trabajador al momento de ocurrir el riesgo de trabajo. Y en todo caso, si hubo aumentos posteriores, pues también se van a considerar. ¿Qué pasa con esto? A veces en el transcurso en el que un trabajador se encuentra incapacitado, ¿sí? Es decir, ya tiene una constancia de incapacidad, ya sea temporal o permanente, pues hay una modificación en el salario ante el cual el patrón lo tenía dado de alta en el instituto, ¿no? Y entonces se va a considerar en caso de que exista un aumento, ¿sí? Pero todas aquellas modificaciones que existan hasta en tanto y cuando se expida una constancia de incapacidad por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, sí se van a considerar, ¿no? Cuando se determine el grado de incapacidad, nuevamente, el grado de incapacidad lo van a determinar cuando un médico especialista, ¿sí?, determine, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues haga la determinación del grado de incapacidad que se tiene, ¿no? Y entonces se le entrega al trabajador eh, mediante un documento, pues, oficial de las formas que tiene el instituto, tomando en consideración lo que está estipulado en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, conjuntando estas dos normativas y en base al dictamen médico, pues ahí se determina cuál es el grado de incapacidad que tiene el trabajador, ¿no? Y entonces se va a tomar como base el salario diario que el trabajador pues estaba percibiendo, ¿no? Y de esa manera, derivado de o determinado o tomando en consideración el grado de incapacidad, pues es el grado de indemnización que el trabajador tendrá derecho, ¿no? Ahora bien, ¿qué es importante también? ¿No? Hay algunos derechos a los cuales tiene acceso el trabajador derivado de haber o derivado de los riesgos de trabajo. Estamos hablando de cuando el trabajador sufre algún accidente de trabajo o padece alguna enfermedad de trabajo, ¿sí? Pues ya ahí se da un riesgo de trabajo, ¿no? Y entonces hay derechos, ¿sí?, a los cuales tiene acceso, ¿sí? Estos derechos los vamos a ver en un, pues, catálogo un poco más amplio en el artículo 488 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Sin embargo, pues a manera enunciativa, podemos mencionar que parte de los derechos que tiene un trabajador derivado de un riesgo de trabajo, pues es a la asistencia médica y quirúrgica, ¿no? A la rehabilitación, a la hospitalización, en caso de que la enfermedad o el accidente así lo requiera, a los medicamentos, el material de curación, ¿sí?, los aparatos de prótesis o de ortopedia necesarios y también a una indemnización. La indemnización nuevamente en caso de que existiera
cualquiera de los tipos de incapacidad que se encuentre contemplada o en todo caso la muerte del trabajador, pues opera lo que son las pensiones que se encuentran contempladas, ¿no? Sin embargo, pues cuando se sufre algún riesgo de trabajo, podemos ver cuáles son entonces básicamente los 6 derechos a los cuales tiene acceso un trabajador. Ahora bien, estos derechos que nosotros podemos ver en nuestra pantalla tienen cierta prerrogativa. ¿Qué es esto? Hay un cuarteamiento de estos derechos cuando se dan ciertas excepciones, ¿no? ¿Qué pasa? Va a haber excepción al cumplimiento de obligaciones por parte del patrón, es decir, al cumplimiento de estos derechos en estos casos, ¿no? Valdemar, ayúdame con el primero y el segundo, por favor. Excepciones a cumplimiento de obligaciones por parte del patrón. Punto 1. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. Punto 2. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún narcótico y que el trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del patrón y le hubiese presentado la suscrita por el médico. Gracias, Valdemar. Kevin, ayúdame con los últimos dos, por favor. 3. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona. 4. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o un intento de suicidio, el patrón queda en todo caso obligado a presentar los primeros auxilios y a cuidar del traslado del trabajador a su domicilio o a un centro médico. Ok, muchísimas gracias. Entonces ya vimos que derivado de los riesgos de trabajo que pueden ser enfermedades o pueden ser accidentes, pues hay derechos, ¿sí? A los cuales entonces tiene el trabajador, que son la asistencia médica y quirúrgica íntegra, rehabilitación, hospitalización, en caso de que lo requiera, medicamentos, material de curación, aparatos, prótesis, ortopedia y la indemnización, ¿no? ¿Qué pasa? En muchos de los casos, pues nuevamente, si el patrón tiene asegurado al trabajador, pues será por conducto del Instituto Mexicano del Seguro Social que se dé toda la asistencia médica, la rehabilitación, la hospitalización, los aparatos de prótesis, ortopedia, órtesis, lo que sea, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿Cuándo se ve impedido o cuándo está entonces, cuando hay una excepción al cumplimiento de los derechos por parte del patrón? Pues ya lo vimos, ¿no? Cuando el accidente, el riesgo de trabajo, perdón, se dé cuando el trabajador esté en estado de embriaguez o cuando se encuentre bajo el influjo de algún tipo de droga o enervante, ¿no? O cuando el trabajador se provoca la lesión por sí mismo o cuando el trabajador en algún tipo de pelea o en un intento de suicidio, pues entonces se genere esta incapacidad. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso, Kevin? Sí, maestra. Ok, perfecto. Entonces, continuando con esto, y ya como para concretar estas ideas acerca de lo que es un riesgo de trabajo, ¿sí? Que son accidente de trabajo y enfermedad de trabajo, tenemos por una parte en esta tabla o en este pequeño esquema que nosotros podemos ver en nuestra pantalla, ¿no? Un accidente de trabajo, ¿sí? Que es los trabajadores, cualquiera que sea la actividad que realicen, están expuestos a sufrir algún tipo de accidente, ¿no? Y evidentemente ese tipo de accidente en consecuencia va a causar un detrimento en sus capacidades, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que sufre la amputación, ¿sí? De un miembro, ¿sí? Que sufre la amputación de un miembro por un accidente con una maquinaria. Entonces, aquí estamos viendo lo que es un claro ejemplo de lo que es un accidente de trabajo. Por otra parte, pues ya para que quede claro, sí, tenemos lo que es una enfermedad de trabajo y nos dice nuestro cuadro, ¿no? Una enfermedad de trabajo, pues como ya lo veíamos, es un estado patológico, ¿sí? Derivado de una acción continuada de una causa que tenga su origen en el trabajo. Por ejemplo, lesiones permanentes en la espalda por cargar algún tipo de materia o de material, ¿no? Entonces vemos aquí, ya tanto en la teoría como en una ejemplificación, qué son los riesgos de trabajo y cuál es la diferenciación. Nuevamente, en nuestra Ley Federal del Trabajo, en el artículo 513, vamos a encontrar la tabla de enfermedades del trabajo, que sabemos que actualmente tenemos 194 enfermedades de trabajo catalogadas,
Si ustedes en cualquier momento, pues que tengan la curiosidad o tengan el ánimo de saberlo, pues lo van a encontrar por ahí. O cuando tengan alguna duda de saber qué tipo de enfermedades son enfermedades del trabajo, pues lo vamos a encontrar ahí, ¿no? Por otra parte, también en nuestra ley federal del trabajo, en el artículo 513, posterior a la descripción de las tablas, nos aparece nuestro catálogo o la descripción de las incapacidades permanentes derivadas, ¿sí?, de algún tipo de riesgo de trabajo, ¿sí? Este es básicamente cómo pues, se encuentran contempladas. Ahora bien, ¿no? Tenemos también que va a ser obligación del patrón, ¿sí?, informar al trabajador acerca de los riesgos de trabajo a los cuales se puede enfrentar en el desempeño de sus funciones, ¿no? Esto pues es muy básico y también ¿sí? El patrón tiene la obligación de informar al trabajador, ¿sí?, acerca de las disposiciones que se encuentran en el reglamento interior, ¿no? El del reglamento interior, y eso lo veremos en nuestras diapositivas más adelante, pues son las bases normativas sobre las cuales se va a desarrollar las funciones de un trabajador. Si su propio nombre lo dice, el reglamento pues es la forma de organizar y no basta con que en el aspecto laboral exista pues una serie de artículos que estén pegados en una pared, no, ¿no? Para darle formalidad a esto, pues se tiene que presentar ante una autoridad competente, ¿no? Y ya vamos a ver un poco más adelante qué formalidades debe tener, ¿no? Ahora bien, los trabajadores siguen estando expuestos a sufrir riesgos de trabajo que causan incapacidades en el trabajador o que impidan o limiten el desarrollo de sus actividades de manera temporal o definitiva, ¿no? Hay ocasiones también en que los riesgos de trabajo pueden incluso causar la pérdida de vida del trabajador, como ya lo hemos visto, y eso pues evidentemente trae consecuencias para los deudos o las personas que tengan algún tipo de beneficio sobre los derechos del trabajador. Y nuevamente, decíamos, ya concretando o para plantear una conclusión de este tema, decíamos, dependiendo de las consecuencias de los riesgos de trabajo, se va a generar, pues en ocasiones, alguno de los tipos de incapacidad que ya analizamos o en algunos de los casos más severos, pues la muerte del trabajador, ¿no? Hay una indemnización y ya decíamos, tiene que haber un cálculo, una indemnización, ¿no? Esta indemnización la tiene que pagar directamente el patrón, ¿sí? Y se la va a pagar al trabajador o en todo caso al beneficiario. Vamos a hablar de beneficiario cuando se haya dado la muerte del trabajador, ¿sí? En muchos de los casos, pues se pide, sí, puede ser, y la ley lo señala, ¿no? Supletoriamente, pues tendrá que ser quien tiene derecho a una indemnización. Actualmente muchos de de los patrones lo que hacen para pagar una indemnización a un beneficiario, ¿sí? Pues piden que exista una resolución emitida por parte del Tribunal Laboral, ¿sí? Mediante un juicio que se llama designación de beneficiario. Y hasta que exista una sentencia emitida por el Tribunal Laboral, entonces donde se designe claramente quién es el beneficiario de las prestaciones laborales pendientes del trabajador que ha fallecido, entonces al momento de exhibir ese tipo de sentencia con el patrón, pues entonces el patrón hace el pago de la indemnización pendiente. ¿Ok? Entonces, nuevamente han sido en esta fase que estamos ya de terminar de concretar todas las reformas que se han dado en materia laboral desde 2017, pues estamos ya en la última fase, que es la fase terminal, si de terminar de implementar algún tipo de reformas. Dime, Valdemar, hablas, a ver si tu micrófono. No, nada, maestra. ¿No? Error. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Es todo claro? Seguro. Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar con esto, ¿no? Hasta este punto, ¿alguna duda de lo que son los riesgos de trabajo? ¿Todo claro? Valdemar, Kevin. Maestra, en mi trabajo apenas ahora sucedió un caso donde un compañero al jalar una tarima se lesionó, le causó una hernia y va a ser operado. ¿Ahí cómo entraría? ¿Como riesgo o enfermedad de trabajo? Ahí es un ¿Accidente? riesgo porque es un riesgo de trabajo y acuérdate, los riesgos de trabajo
están divididos. Hay accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo. En este caso es un accidente de trabajo, ¿sí? Porque no es un estado patológico de manera consecuente. Se dio, nuevamente estaba expuesto a algún tipo de actividad que pues no se tenía prevista, no se tenía eh, contemplada y pues que generó un daño, ¿no? Es algo que en el momento pues nuevamente aquí vamos a ver esta, sí podemos ver esta diapositiva, Valdemar. Sí, maestra. Aquí dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ambos, para que quede ya bien claro, les pone esto para concluir. Los riesgos de trabajo son dos, un accidente o una enfermedad. Un accidente que es, los trabajadores, cualquiera que sea la actividad que realicen, están expuestos a sufrir un accidente, ¿sí? Cualquiera que sea el accidente. Un accidente, pues, es un hecho que sea de momento, que no está contemplado, que no tiene algo previsto, no hay nada que determine que va a suceder, no hay una patología. Recordemos que la patología es el desarrollo de algo consuetudinario, ¿no? En el caso de lo que estamos hablando en términos médicos. El accidente, pues, se da, no está previsto, pero trae una consecuencia y esta consecuencia genera un detrimento en las capacidades, ¿no? Y vemos aquí un ejemplo. Por ejemplo, un trabajador sufre una amputación de un miembro por un accidente con una maquinaria. Y va a traer algún tipo de incapacidad, ya sea una permanente, una temporal, sí, o alguna que sea temporal permanente, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿qué sucede? Por ejemplo, en este caso que tú me platicas de tu compañero, pues puede que sea una incapacidad que sea temporal, ¿no? Que le está siendo incapacitado en el transcurso del tiempo en el cual está siendo operado, viene una recuperación, luego viene una rehabilitación, tiene una valoración médica y le extienden sus incapacidades por determinado tiempo, ¿no? Hasta en tanto y cuanto su estado de salud pues sea el óptimo para que vuelva a desempeñar su trabajo. Y estamos hablando aquí que solamente de una incapacidad temporal, ¿no? En este caso, pues sabemos que tiene derecho a que se le siga pagando pues es el 60% cuando hay algún tipo de incapacidad por parte del instituto, ¿no? Del sueldo que tiene declarado, ¿no? Pero pues sí es un accidente de trabajo, mientras que la enfermedad pues es un estado patológico donde el cuerpo manifiesta cierto tipo de situaciones nocivas derivado de una acción continuada, ¿no? Esa es la diferencia entre un accidente de trabajo y una enfermedad de trabajo. Ambos, accidente y enfermedad, componen lo que son o lo que está considerado en el capítulo de riesgos de trabajo. ¿Sí queda claro esto, Valdemar? Sí, maestra, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario que quieran realizar? Kevin, Valdemar. ¿No? No, maestra. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a continuar con esta parte, ¿ok? Ya cambiando de tópico, sí, aquí sí, nuevamente, vayan tomando su nota, ¿no? ¿Qué pasa con las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores y los patrones, ¿no? Para ambos, dado que forman parte de la relación laboral, pues hay obligaciones y hay prohibiciones, ¿no? Como podemos ver en nuestra diapositiva. Y ojo con esto sí es muy importante que tengan, pues tal vez por ahí eh, estos conceptos. Bueno, yo ya voy a habilitar la presentación en la plataforma, pero esto les va a servir para hacer la actividad que se va a quedar para el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice, todo esto está tomado de la ley federal del trabajo, ¿no? Y nos dice, el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de las obligaciones que tienen los patrones. El artículo 133 nos dice las prohibiciones hacia los patrones, ¿no? El artículo 134 habla de las obligaciones de los trabajadores. Y el artículo 135 habla de las prohibiciones de los trabajadores. ¿Por qué es importante conocer las obligaciones y las prohibiciones tanto para patrón como trabajador? Porque cualquiera de estas, sí, es causal de la terminación de la relación laboral. Y sabemos que por parte del trabajador, pues en cualquier momento puede terminarla, pero ¿qué pasa con el patrón? Derivado de dar cumplimiento al principio de estabilidad de los trabajadores, pues sabemos que no es tan fácil que el patrón diga hasta aquí termina la relación sin que exista una causa justificada, ¿no? Sin que exista una causa justificada. Entonces, esos artículos que vemos aquí le van a dar fundamento, ¿sí? A lo que conocemos como terminación de las relaciones laborales sin responsabilidad para los patrones o
con responsabilidad para los patrones. ¿Por qué? Porque generan consecuencias de hecho y de derecho completamente diferentes, ¿sí? Y de ahí, de todo esto, del cumplimiento o el incumplimiento de las normas, y más que nada el incumplimiento, pues se generan los principales conflictos en materia laboral. ¿Por qué? Porque pues surge lo que se da, lo que conocemos como despidos injustificados, ¿no? Esto es pues realmente parte de ello, ¿no? Es muy importante que tengan, para la actividad que vamos a dejar programada, pues sí que tengan considerada esta normativa que está apareciendo en su pantalla, ¿no? Las obligaciones tanto, obligaciones y prohibiciones tanto para trabajadores como para patrones, ¿ok? ¿Qué pasa entonces? Las obligaciones y prohibiciones tanto para trabajadores y patrones van a estar, ¿sí? O se deben considerar en el contrato de trabajo, ¿sí? Y en lo que es el reglamento interior de trabajo. Sabemos entonces que en la mayoría de los trabajos, pues se firma un contrato de trabajo y hay un reglamento interior de trabajo, ¿no? Muchas veces la ley también señala que en caso de que no exista un contrato, pues se entiende que hay una sublevación, que hay una, pues que hay una condescendencia o que hay una aceptación al momento de que el trabajador desempeña su trabajo y el patrón pues le da una remuneración. Pero que es bien cierto también que debe de existir para el óptimo desarrollo de la actividad laboral lo que es el reglamento interior de trabajo, ¿no? Ese reglamento interior de trabajo del que ya hemos venido hablando de manera pues, repetitiva, ¿no? Y entonces nos dice también, por cuanto hace la obligación a las obligaciones del patrón, pues las vamos a encontrar en el numeral 132 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, y están agrupadas, ¿no? En diferentes tipos. Aquí se los agrupé por la temática, ¿sí? Se los agrupé, pero ya ustedes cuando vayan a leer el artículo 132 se van a dar cuenta que todo esto, ¿sí? Por cuanto hace las obligaciones, ¿sí? Las obligaciones del trabajador, ¿sí? Del patrón, perdón, vamos a ver que son aproximadamente 33, ¿no? 33 fracciones. Y en un primer momento nos habla de la obligación que tiene de proporcionar las prestaciones laborales, ¿sí? La obligación que tiene de proporcionar útiles de trabajo, la obligación que tiene de dar buen trato a los trabajadores, la obligación que tiene de la expedición de documentos que sean necesarios o que sean requeridos por parte del trabajador, ¿sí? Que tiene la obligación también, en todo caso, de proporcionar, y vean los términos en los cuales está en la ley, la educación a los trabajadores, que debe tener la obligación el patrón de tener las instalaciones adecuadas, ¿sí? Las disposiciones sanitarias. ¿Por qué? Porque nuevamente los trabajadores tienen derecho a pues un ambiente óptimo para realizar su trabajo, respetando las disposiciones sanitarias, y para esto hay una comisión especial que forma parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que tiene comisiones de inspección, ¿sí? Y que en algunos de los casos se presentan pues de manera aleatoria, de manera sorpresiva, en los centros de trabajo para verificar que se dé cumplimiento a las condiciones que se encuentran establecidas en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues debe dar cumplimiento a las disposiciones sanitarias, ¿sí? También habla, parte de las obligaciones que tienen los patrones es pues realizar las deducciones salariales, que evidentemente pues deben estar transparentemente reflejadas en los recibos de nómina que se expidan, y que hablamos también que es uno de los privilegios proteccionistas del salario, que pues el trabajador tiene derecho a tener acceso a ese tipo de recibos, en todo caso a los timbrados de nómina, ¿no? Y también de la inspección y vigilancia. Todo esto que está agrupado aquí, se van a dar cuenta ustedes que en el artículo 132, pues comprende un conjunto de 33 fracciones, ¿no? Ahí van a encontrarlo agrupadas, ¿no? Pues, ¿qué van a hacer en primero? Pues aquí se lee el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Sí, eso, ahí van a encontrar ustedes cuáles son las obligaciones, pero pues la actividad va más allá, ¿no? También existen lo que son las obligaciones de los trabajadores. Los trabajadores, pues sabemos que también tienen obligaciones, ¿no? ¿Y cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Estas obligaciones que son contractuales, ¿por qué? Porque se obligan a, ¿sí? Estamos hablando que el concepto contractual tiene que ver de manera directa con un contrato, y en este caso, pues es un contrato de trabajo, ¿no? Estas obligaciones de los trabajadores, pues nuevamente recaen directamente sobre el trabajador en la relación laboral,
y las vamos a encontrar en el numeral 134 de la Ley Federal del Trabajo. Todo esto es lo que proyectábamos al principio en nuestra tablita verde, aquí está un poco más separado, ¿no? Y dentro de las obligaciones que tenemos por parte de los trabajadores, ¿sí? Señala, pues la primera, cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables, observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas, porque para eso también es importante saber que hay normas oficiales mexicanas, sí, que regulan la prestación de las cuestiones laborales, ¿no? Que son aplicables también y que también van de la mano con la Ley Federal del Trabajo, pero que son normas que se elaboran o se decretan con ánimos, si da cumplimiento, pues a las disposiciones en materia de derecho laboral, ¿no? Son normas mexicanas en materia de seguridad, en materia de salud y medio ambiente, de trabajo, sí, o para proteger la seguridad y la protección personal de los trabajadores, ¿no? ¿Qué otra obligación tienen los trabajadores? Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, ¿no? Parte de otra de las obligaciones que tiene es ejecutar el trabajo con intensidad, con cuidado, con esmero apropiados y en la forma, en el tiempo y en el lugar convenidos, ¿no? ¿Qué otra cosa es muy importante? Por ejemplo, una de las obligaciones que se tiene como trabajador, ¿sí? Es dar aviso de manera inmediata al patrón cuando se encuentre imposibilitado de asistir a desempeñar su jornada laboral. Obviamente, siempre y cuando le sea posible, porque pues sabemos que hay ocasiones en que por cuestiones de caso fortuito o de fuerza mayor, pues no sea un accidente, algún tipo de otra situación que no está prevista, pues es imposible avisarle al patrón que no se va a acudir, sí, a la jornada laboral. Entonces, todas estas obligaciones que son de los trabajadores, sí, las vamos a encontrar en el numeral 134 de la Ley Federal del Trabajo, así como lo veíamos en la tablita que les mostré, ¿no? Entonces, y que en este momento pues, lo pueden estar ustedes viendo en su pantalla, ¿no? Otra, por ejemplo, muy importante que forma parte de las obligaciones de los trabajadores, podemos ver en el inciso o en la fracción 13. Dice guardar escrupulosamente los secretos técnicos, ¿sí? Comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñan, ¿no? Así como guardar el sigilo, ¿no? De los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicios en la empresa. Eso, aunque pudiera parecer un tanto pues exagerado, ya vemos que está contemplado en la fracción número 13 del artículo 134, que forma parte de lo que son las obligaciones de los trabajadores, ¿no? Vemos ahí que son 13 fracciones, las podemos encontrar ahí. Y que es importante, que se va a quedar como actividad. Vean esa tabla que está proyectada en la pantalla, ¿no? Esta actividad es, pues, no es muy laboriosa, pero sin embargo sí les pido que lleven a cabo la lectura, ¿sí? Lo que son el artículo 132, 133, 134 y 135, tal como estaba en la tabla del principio. ¿Por qué? 132 sabemos que nos habla de las obligaciones de los patrones. 133, prohibiciones a los patrones. 134, obligaciones de los trabajadores. Y 135, prohibiciones de los trabajadores. Entonces van a hacer esta tabla y me van a desplegar, van a leer obviamente los 4 artículos de manera completa y me van a escribir, sí, van a escribir 3 obligaciones de los patrones, 3 prohibiciones a los patrones, 3 obligaciones a los trabajadores y 3 prohibiciones a los trabajadores. Obviamente, esto lo van a considerar únicamente de lo que se encuentra estipulado pues en nuestra normativa de la materia, ¿no? Que ya sabemos que es la Ley Federal del Trabajo. Nuevamente reitero que artículos 132, 133, 134 y 135. ¿Sí queda claro esto, Kevin y Valdemar? Maestra. ¿Sí? ¿Kevin? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Entonces, esto se va a quedar en su plataforma para que ustedes lleven a cabo la lectura y entonces completen la tabla que está como actividad. Nuevamente, únicamente es de sus artículos y de esa normativa. No busquen nada más, únicamente de esto. ¿Ok? Ahora bien, ahora sí dando continuidad con lo que es el reglamento interior de trabajo, ¿no? ¿Qué es un reglamento interior de trabajo? Pues podemos nosotros empezar a manifestar que sabemos de antemano que pues un reglamento es aquellas pautas
que van a direccionar o que van a dar cabida a la forma en la cual se lleva a cabo o se da pues una relación, ¿no? Sabemos que en el trayecto o en nuestros diferentes contextos, en ocasiones, por ejemplo, en los salones de clases, pues tenemos un reglamento de clases, si asistimos a la iglesia, pues hay ciertas normativas que hay que cumplir, ¿no? Y así en cada uno de nuestros contextos. Pues ya en la vida tal vez jurídica podemos entender que hay normas, hay reglas, hay leyes a las que debemos dar cumplimiento, ¿no? ¿Qué pasa en la materia laboral? Pues existe en el desarrollo de una relación laboral donde hay una subordinación de un trabajador a un patrón, pues debe de existir un reglamento interior de trabajo y como se los mencionaba hace rato, no basta únicamente con que esté una cartulina pegada en un centro de trabajo acerca de lo que está permitido y lo que no está permitido. El reglamento interior de trabajo va más allá. ¿Por qué? Porque está contemplado en la ley, porque se tiene que dar cumplimiento ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y porque, más allá de esto, en ocasiones cuando hay visita sorpresa por parte de la Secretaría del Trabajo o por parte de los inspectores del Instituto Mexicano del Seguro Social, son requerimientos que piden tener a la vista o que hacen una revisión minuciosa de que se tenga, pues, bajo la normativa establecida, ¿no? Pues en este caso, el reglamento interior del trabajo, ¿qué debe de contener? Y perdón porque está muy chiquito. Sin embargo, ustedes pueden encontrar, y anótenlo por ahí, el reglamento interior del trabajo. Encontramos su fundamento en el artículo 423 y 424 de la Ley Federal del Trabajo. Y nos marca ahí los requisitos mínimos que debe contener un reglamento de trabajo, ¿sí? De un centro de trabajo, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? Ahorita les voy a explicar cómo funciona. ¿Qué debe contener mínimamente? ¿No? La hora de entrada y salida de los trabajadores, ¿sí? Es decir, a qué hora se entra, a qué hora se sale, dependiendo de las jornadas de trabajo que ya también hemos estudiado, ¿sí? ¿Cuál va a ser el tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada? Ojo con esto, es muy importante y es parte del derecho de los trabajadores tener conocimiento del reglamento interior. ¿Por qué? Porque en ocasiones, mañosamente, los patrones lo que hacen es que sí hacen su reglamento interior, lo comunican a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, el trabajador ni siquiera está conocedor de que existe ese reglamento interior, ¿sí? Y de lo que debe de contener, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Aparte de que el patrón tiene la obligación de elaborarlo y hacerlo de conocimiento a la autoridad, también tiene la obligación de hacerlo de conocimiento a los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque toca temas tan importantes como es la hora de entrada y de salida, la hora destinada al consumo de alimentos, que sabemos que es un derecho, ¿no? Debe existir también un periodo de reposo, ¿sí? Durante la jornada, el lugar y momento en que deben terminar las jornadas de trabajo, los días y horas que están fijados, tal vez para hacer la limpieza de los establecimientos, de las maquinarias, de los aparatos que se ocupen o de los útiles de trabajo, ¿sí? Los días y lugares de pago que se tengan destinados, porque ya sabemos que una de las características del salario es que nos dice, pues debe ser pagado en efectivo y directamente al trabajador, salvo convenio en expreso donde se acredite o donde se lleva la voluntad del trabajador, que sea por una institución bancaria, ¿no? Sin embargo, pues en aras de dar cumplimiento a lo que está establecido en el 423 y 424, sabemos que el Reglamento Interior del Trabajo, pues debe dar cumplimiento a señalar claramente en este reglamento interior cuáles van a ser los días y lugares de pago del salario, ¿no? ¿Qué otra cosa? Muy importante, normas para el uso de los asientos o sillas a los que se refiere el artículo 132, fracción quinta, ¿no? ¿Por qué? 132, fracción quinta, donde son obligaciones de los trabajadores, ¿no? Que son eh, prácticamente un derecho. Sí sabemos que causó mucha polémica esto de lo que se conoció como la ley Silla, ¿no? Que era precisamente el derecho que tienen los trabajadores que pasan jornadas o que su jornada los lleva a que estén todo el tiempo de pie, tienen el derecho ya a tener una silla donde puedan pues tomar asiento, tener un tiempo de descanso. Entonces, todo eso también debe estar contenido en el reglamento interior de trabajo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Normas para prevenir los riesgos de trabajo, ya sabemos, riesgos de trabajo, enfermedades o accidentes, ¿no? Y las instrucciones para prestar primeros auxilios, ¿no? ¿Qué otra cosa? Las labores insalubres y peligrosas que no se deben desempeñar, ¿sí? Los menores o las personas embarazadas.
Sabemos que en el caso de los menores de edad, pues se puede llevar a cabo o pueden trabajar a partir de los 16 años, siempre y cuando se tenga el consentimiento expreso del tutor o bien sean menores emancipados, ¿no? Pero, pues en este caso de los reglamentos interiores, sí hay cierto tipo de actividades insalubres o peligrosas que tanto menores o mujeres embarazadas, pues no pueden llevar a cabo, ¿no? ¿Cómo van a estar regulados los permisos y las licencias? También debe estar contemplado en el reglamento interior, ¿sí? Deben de contemplar en el reglamento interior las disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. Es decir, en el caso de que exista algún tipo de situación que dé pie a una medida correctiva que se imponga al trabajador, pues cómo va a estar normado todo esto, si las medidas disciplinarias, ¿no? Y qué más, pues las demás normas necesarias que sean convenientes para que exista pues un sano desarrollo de lo que es una jornada laboral o una relación laboral. Esos son los apartados mínimos, sí, que debe de cumplir un reglamento interior de trabajo de un centro de trabajo, ¿no? Que supongamos que ya el patrón pues tiene elaborado el reglamento, está hecho de conocimiento, hay un representante de los trabajadores, entonces ya está elaborado. ¿Qué prosigue? ¿No? Ya está, no basta con que esté pegado, como yo se los decía, o no basta con que le den una copia al trabajador, ¿no? Va más allá. Una vez que ya se tiene consensado, entonces, ¿qué pasa? En la formación del reglamento y para que nazca o tenga una vida jurídica o tenga una obligatoriedad, tiene que suceder lo siguiente. Esto está contemplado en el artículo 424, ¿no? Este reglamento se forma por una comisión mixta de los trabajadores y del patrón. Esa es la comisión mixta. Entonces debe estar, pues, aprobado o avalado, ¿no? Tanto por una comisión de trabajadores como por el patrón, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues ya que lo avalaron, ya que lo tienen, ya que están de acuerdo, entonces lo firman, ¿no? Y se deposita ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es un órgano que forma parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Otra de las funciones que tiene este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es que ante este centro también se hace el registro de las organizaciones sindicales, ¿no? Si ustedes en algún momento quieren tener mayor abundamiento de dónde están los centros federales, y cómo están ubicados, cómo están organizados, pueden ustedes ahí buscar en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los centros federales de conciliación y registro laboral. Es netamente pues un nombre tal vez nuevo, porque les digo nuevamente, a partir de las reformas en materia laboral, que pues precisamente en 2024 ya nos llegó el tiempo límite para que se adecúen en toda la República Mexicana, ¿sí? Pues se ha cambiado esta forma de organización, ¿no? Y actualmente, bueno, anteriormente, quienes llevaban este registro, pues eran lo que conocemos como las juntas de conciliación y arbitraje, que eran tanto órganos jurisdiccionales como órganos de registro, pero a partir de la reforma laboral que se da y a partir de 2019, ¿sí? Entonces se da una nueva reestructuración orgánica de lo que es el derecho laboral en México. Y entonces ha cambiado muchas situaciones, tanto jurídicas como judiciales, la propia normativa, la forma de organigrama, la organización. Y entonces, ¿dónde se realiza todo esto? ¿No? En el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahí es donde se debe depositar, ¿sí? Para que tenga plena validez el reglamento interior. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa? Los trabajadores o el trabajador o el patrón en cualquier momento pueden solicitar a los tribunales subsanar algún tipo de disposición en el reglamento. Es decir, pese a que el reglamento ya esté depositado, ¿sí? En cualquier momento que el patrón o el trabajador quieran llevar a cabo algún tipo de adición, de modificación a su reglamento, pues estarán en libertad de realizarlo. ¿Ok? Y como les decía, ¿sí? Derivado de este reglamento interior, ¿sí? O de las obligaciones o de los derechos de los trabajadores, pues se da un tema muy importante, ¿sí? Un tema muy importante, lo que es la rescisión laboral, ¿no? Y sin que vean esta parte, bueno, véanla pues. La rescisión laboral, ¿qué es una rescisión laboral? Valdemar, ¿qué entiendes tú o qué idea tienes de lo que es una rescisión laboral? Kevin.
¿No? ¿No están ahí ya? Ok. ¿Qué es Sí, aquí una, estamos, qué- maestra. ok, bueno, ¿qué es una rescisión laboral? Sí, una rescisión laboral es una forma de terminación voluntaria de una relación laboral, ¿no? Que puede ser por alguna de las dos partes, ¿sí? Puede ser un despido o puede ser una renuncia, ¿ok? Entonces, nuevamente, aquí estamos hablando otra vez de un término general y dos términos particulares, ¿no? Número uno, la rescisión laboral, ¿sí? Estamos hablando de que hay una rescisión laboral cuando hay una terminación de un vínculo laboral, que puede ser por una de las partes, ¿sí? O que puede ser, pues, por ambas, ¿no? Y estamos hablando aquí que la rescisión laboral, para ser más concretos, puede ser un despido o puede ser una renuncia. ¿Sí estamos de acuerdo con esto, Kevin y Valdemar? Una rescisión laboral es una terminación de la relación laboral y puede ser un despido o puede ser una renuncia. ¿Sí queda claro esto? Sí, maestra. Ok, Sí, maestra. entonces, ¿qué sucede con esto? ¿No? Nos dice aquí, va a haber dos formas de terminación de la relación laboral. Una va a ser sin responsabilidad, sí, para el trabajador y otra va a ser sin responsabilidad para el patrón. Y yo les decía, es muy importante determinar esto. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas dos consecuencias, ¿sí? Cualquiera de estas dos situaciones trae consecuencias diferentes, ¿sí? No es lo mismo un despido a una renuncia y evidentemente un despido y una renuncia traen consecuencias diferentes por cuanto hace a las prestaciones o por cuanto hace a las consecuencias monetarias que trae consigo, ¿sí? Por ejemplo, en un despido, pues si el trabajador acude ante el tribunal competente, pues puede solicitar que se le reinstale en su puesto laboral y en todo caso, si no, pues que se le pague la indemnización correspondiente en términos constitucionales, ¿no? Mientras que en un despido, perdón, una renuncia, dado que es una voluntad del trabajador, pues únicamente se puede pedir que se le paguen o se te tendrán que pagar las prestaciones que tenga pendientes, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar bien claro esta particularidad, la diferencia? Les pido por favor, sí, y esto sí es de carácter obligatorio, que puedan realizar únicamente la lectura del artículo 51 y 47 de la Ley Federal del Trabajo. Únicamente 51 y 47 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Esto es obligatorio, ¿por qué? Porque al inicio de nuestra siguiente sesión estaremos haciendo pues una breve actividad en referencia a esta lectura. ¿Sí estamos de acuerdo? Kevin y Valdemar y para todos los demás que puedan ver la clase grabada. Sí, Obligatorio, maestra. leer 51 y 47, que tiene que ver con la rescisión de la relación laboral. Y recordemos, la rescisión laboral es la forma de terminación, ¿sí? De la relación laboral. Voluntaria, ¿por qué? Porque puede ser despido o puede ser una renuncia. Un despido, pues hay una voluntad del patrón, pues de ya terminarlo, ¿no? De que ya no continúe el trabajador o el trabajador es voluntario, dejar el centro de trabajo, ya no quiere continuar. Sin embargo, si aquí deriva, y lo podemos ver en nuestro cuadro, hay rescisión laboral sin responsabilidad para el trabajador, es decir, puede ser que sea una renuncia o puede ser que no incurrió en algunas de las causales para que el patrón quisiera terminar la relación laboral, ¿no? Y puede haber rescisión laboral sin responsabilidad para el patrón, es decir, cuando el patrón decide terminar la relación laboral porque el trabajador incurrió en algunas de las faltas que están contempladas y entonces sí tiene derecho a ejecutar un despido. Y ya no estaríamos hablando de un despido injustificado, ¿ok? Entonces, nuevamente, van a realizar esa lectura para que en nuestra siguiente sesión podamos entablar nuestra actividad, ¿ok? Por último, y para concretar un poco, sabemos que el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en algún tipo de responsabilidad, pero únicamente en los causales que marque la ley.
En cualquiera de los supuestos, ¿sí? Que exista algún tipo de rescisión de la relación laboral, existe una obligación para el patrón, ¿sí? Puede hacer un pago de una indemnización en los términos del artículo 4850 que estaremos analizando en nuestra siguiente sesión. ¿Ok? Y por último, aparte de la rescisión, hay una terminación. No es lo mismo una rescisión que una terminación. La terminación de la relación laboral la vamos a encontrar en el artículo 53, ¿no? Que dice que puede ser por el mutuo consentimiento de las partes, por la muerte del trabajador, porque hay una terminación de una obra o de un contrato que ya se tenía previamente pactado y ya no hay nada más que realizar. También se da por la incapacidad física o mental, ¿sí? O inhabilidad manifiesta para seguir prestando el trabajo, o en aquellos casos que estén marcados en el artículo 430. ¿Ok? Estos tipos de terminación de la relación laboral y las consecuencias que genera, pues lo estaremos estudiando en nuestra siguiente sesión. Únicamente nosotros como actividades pendientes, ya sabemos una, la que se queda, que tienen que entregar el producto, pues es las obligaciones y prohibiciones tanto para trabajador como patrón, que es la tabla que tienen que entregar, y posteriormente, pues únicamente en carácter obligatorio, realizar esta lectura. De esta lectura no se entrega algún tipo de producto en plataforma, sin embargo, al inicio de nuestra siguiente sesión, pues estaremos haciendo una breve actividad. ¿Ok? Estas son las dos actividades que se quedan programadas para nuestra siguiente sesión, que viene a ser la última sesión. Les comento un poco antes de terminar con nuestra sesión del día de hoy, ¿no? ¿Qué va a pasar? Dado que nuestra siguiente clase pues es la última, al término de la sesión, yo les comentaba en nuestra primera clase que pues va a haber una evaluación, un examen que se queda habilitado al término de la sesión. Regularmente lo habilito 3, 4 días para que ustedes lo puedan contestar. Si es una serie de preguntas, el enlace que aparece los va a redireccionar a un cuestionario que ustedes van a estar dando contestación, ¿ok? ¿Qué viene en ese examen? Pues únicamente lo que hemos analizado en cada una de nuestras sesiones, ¿no? Se queda habilitado. Les voy a marcar el tiempo que se queda habilitado. Obviamente, nuevamente les reitero, va a quedar habilitado para ese mismo día jueves, el día viernes, el día sábado y el día domingo, ¿no? Se cierra la plataforma para que ustedes puedan entregar sus respuestas, ¿no? Y esa será la forma en la que estaremos evaluando, obviamente, y también con la entrega de los trabajos y actividades que se encuentran en plataforma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Valdemar y Kevin, con esta información? Sí, ¿Alguna está duda? bien, maestra. ¿Alguna duda De momento, ninguno. ¿no? Valdemar, No muestra ninguna. Y gracias porque la clase pasada pues sí me ayudó un poquito. Hoy tuvimos una revisión salarial en la empresa y soy delegado y pues sí, ahora sí que apliqué lo que aprendí la semana pasada. qué Gracias. bueno, Valdemar, me da mucho gusto. Muchísimas gracias. Cualquier cosa y cualquier otra duda en la que los pueda apoyar, ya saben que estoy al pendiente. Muchísimas gracias. Entonces, pues es cuanto por mi parte. Cualquier otra duda, cualquier situación, cualquier cuestión que tengan o que les pueda apoyar, que inclusive no sea de la clase, pues saben que con todo gusto estoy para servirles. Mientras tanto, en un momento les termino de habilitar las actividades en la plataforma, el material, y se van a dar cuenta que lo que aparece de la sesión de hoy, pues va a tener tal vez algunas diapositivas que no hemos terminado de ver, sin embargo, las retomamos en nuestra siguiente sesión, ¿ok? Muchísimas gracias, Valdemar y Kevin, que tengan una excelente noche. Gracias, Gracias, maestra. nuestra Gracias. igualmente. Igualmente. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. Kevin. Hasta luego.